Creo que ya podemos empezar, ¿no? Clau. Sí, dame un segundito. Es que dame un segundito porque acabo de perder la presentación. Un segundito. Sí, sí. Pues mientras me voy presentando, buenas tardes a todos. Es un placer que estén aquí con nosotros hoy. Yo soy Mariana Magaldi, fundadora del Sastre Académico. Y para quien no nos conoce, quisiera presentar un poquito nuestra plataforma. El Sastre Académico es una plataforma digital que tiene 3 objetivos principales. El primero es ampliar y fortalecer una red de expertos en cualquier disciplina que estén comprometidos con la innovación y la docencia. Yo misma soy profesora afiliada del CIDE, al igual que un pequeño grupo de profesores universitarios. Empezamos esta red y hemos crecido poco a poco y hoy por hoy somos más de 400 miembros de la red, unidos por ese interés común de innovar en la docencia. El segundo objetivo del Sastre es crear y organizar un mercado virtual en donde los expertos que hagan parte de la red puedan ofrecer sus servicios de tutoría, sus cursos, sus servicios de capacitación técnica y empresarial. Y los estudiantes de esta forma pueden encontrar los tutores ideales y adecuados a sus intereses y perfil de aprendizaje. El tercer objetivo del Sastre es impulsar las experiencias y propuestas para el aprendizaje personalizado. De hecho, por eso tenemos el nombre Sastre Académico, porque sentimos que tenemos que evolucionar y tenemos que pensar en nuevas formas, modelos educativos que atendan justamente a las necesidades, a las capacidades, a los perfiles diferentes individuales de los estudiantes. Por lo tanto, cualquier propuesta, experiencia docente que quieran impulsar en este sentido, el Sastre Académico es una plataforma, un espacio abierto para cualquier una de esas actividades y propuestas. Justamente en los últimos 2 meses, ¿no? Durante la cuarentena, hemos tenido una serie de talleres y laboratorios para discutir y también compartir experiencias. Hablamos de, por ejemplo, aprendizaje colaborativo, digital, hablamos del empoderamiento del estudiante, hablamos de la personalización del temario. Entonces, varios talleres hemos estado haciendo en conjunto, pensando en propuestas justamente para enfrentar los desafíos que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa. Este conversatorio de hoy culmina, digamos, todas esas conversaciones que tuvimos en las últimas semanas y meses. Y nada mejor que tener una gran experta, una gran maestra, una gran docente aquí con nosotros, Claudia Maldonado, para abordar la gran pregunta que todos, yo creo que son docentes y nos acompañan aquí hoy, tenemos en la mente ahorita, que es qué nuevas prácticas, qué nuevos métodos de enseñanza podríamos estar implementando en nuestras clases y que estas prácticas sean justamente basadas en evidencia e investigación empírica, ¿no? Con la idea de que no vayamos con la finta y hagamos unas clases que pensamos que va a funcionar y al final no funciona, ¿no? Entonces hoy quisiera
agradecerle una vez más a Claudia Maldonado por estar aquí con nosotros y aceptar mi invitación. Claudia es licenciada en Administración Pública por el Colegio de México, es maestra en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Desde el 2008 es profesora investigadora del CIDE, es miembro del SNI y es experta en evaluación de programas y política social con más de 15 años de experiencia en evaluación. Es actualmente consejera del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, y fue directora fundadora del Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina, el Centro CLEAR del Banco Mundial. Ha impartido conferencias magistrales y cursos de capacitación sobre evaluación en América Latina, Asia, África. Ha escrito 22 capítulos de libros, 5 libros y una infinidad de otros artículos. Es miembro del panel internacional de asesores expertos en evaluación para la UNICEF y ha impartido cursos sobre política social, evaluación de programas y políticas públicas en el CIDE, en el Colegio de México, en el EPADE, y la Universidad de Berna en Suiza y la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Claudia. Creo que todos estamos muy ansiosos para escucharte, así que te dejo toda la plataforma abierta con todos nuestros invitados hoy para que nos pueda dar un poquito de insight en lo que serían las mejores prácticas para la docencia en línea. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a Sastre Académico por la invitación. Creo que en su generosa presentación lo que Mariana omitió mencionar es que tengo muchísimos años de experiencia docente presencial. O sea que lo que vamos a tratar hoy es un área nueva para mí también y surge no de mi expertise en pedagogía y en evaluación de proyectos educativos, sino en, como mencionaba al inicio Mariana, que yo tengo muchos años enfocándome en promover políticas públicas basadas en evidencia y tratar de traducir la evidencia empírica rigurosa en recomendaciones para los países, para los estados, para los gobiernos, para los mercados, para las familias, etc. Entonces es en realidad esta preocupación, esta convicción de que si ponemos atención a la evidencia podemos evitar cometer muchos errores y andar, digamos, con mejores herramientas a resolver los desafíos que supone esta crisis, pero creo que supone la educación del siglo XXI en general. Y también la preocupación que creo que compartimos todos los que estamos aquí como docentes, como interesados en la educación, como personas que vamos a estar directamente involucradas en tareas de acompañamiento escolar con nuestros hijos en casa y, por supuesto, la preocupación de mantener estándares altos para la educación y frenar lo que creo que debe preocuparnos mucho en México, es la enorme amenaza de ampliación de brechas de desigualdades educativas asociados a esta transición necesaria y todo lo que eso supone para el futuro del país. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es un mapa de ruta anclado en evidencia rigurosa. Ahora les platico a qué me refiero con evidencia rigurosa. Es un conjunto de estudios que tienen metodologías en las que podemos confiar, que se identificó, se pudo aislar la característica de la modalidad docente o la característica de la plataforma o la característica de la práctica y verificar que hay contribuciones reales en aprendizaje, en motivación, en permanencia escolar, etcétera. Y creo que esto siempre puede ser una buena herramienta. Una de las, ahora les voy a compartir inmediatamente la presentación, una de las cosas que yo creo que siempre es una buena práctica es evitar las malas prácticas. Entonces, a veces un buen mapa de ruta nos dice no solo qué tipo de prácticas y estrategias debemos buscar y promover, sino también qué tipo de caminos que, aunque parezcan intuitivos o parezcan atractivos,
como cierto manejo de la tecnología, cierto estilo de cátedra y de narrativa en clase, cierto estilo de monitoreo y seguimiento a los alumnos, de diseño de tareas, exámenes, puede ser muy mala idea de acuerdo a estudios rigurosos, a pesar de que está en el manual de las intuiciones de alguno que otro profesor con muchos años de experiencia, ¿no? Como hace unos minutos estaba yo conversando con un colaborador sobre los profesores del terror del Colegio de México, ¿no? Y discutiendo si a la luz de la evidencia ese tipo de estrategia pedagógica es la mejor posible para promover aprendizaje, motivación, sentido de autoeficacia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo quiero hacer es agradecer públicamente a Cruz Almada, mi colaborador egresado también del Colegio de México, quien me ayudó a armar esta presentación, porque yo todavía soy de la generación en la que PowerPoint ya me parecía muy sofisticado y avanzado, y la verdad es que cuando entramos a esta literatura, pues nos damos cuenta que todas estas herramientas con las que quienes iniciamos nuestra práctica docente hace 10, 15 años, pues han quedado básicamente totalmente rebasadas por el perfil de los estudiantes, por la disponibilidad de tecnologías alternativas y porque es muy importante en un escenario en el que se está hiperdigitalizando la experiencia social, construir espacios que favorezcan la atención, la interacción y, por supuesto, el aprendizaje. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de mejores prácticas para docencia en línea. Mencioné el concepto de evidencia. Básicamente lo que hicimos es identificar estudios que contaran con estrategias o experimentales o cuasi experimentales para hacer el análisis. ¿Esto qué supone en términos muy llanos? Que la metodología que se usó para hacer estos estudios nos permite hacer comparaciones válidas y descartar que haya sido otro factor el que movió el aprendizaje, el que movió el desempeño, la motivación o la evaluación del profesor. Por hablarles de un ejemplo, autoselección. Hay grupos en los que tenemos a un conjunto de estudiantes que son particularmente propensos y proclives a una dinámica de aprendizaje y otros grupos que tienen condiciones familiares, socioeconómicas y de entorno que los hacen más propensos a enfrentar problemas en el proceso de aprendizaje o a tener deserción o a enfrentar desafíos adicionales. Cuando nosotros comparamos a dos estrategias didácticas, en este caso a distancia, sin tomar en cuenta la diferencia de los grupos, podemos cometer el error de atribuirle a el estilo o la práctica docente las características que tienen que ver con el perfil de los estudiantes. Cuando comparamos a dos profesores extraordinarios o profesoras extraordinarias en entornos medioambientales distintos, quizá esa variación en el desempeño esté asociada al entorno y no a la práctica. Entonces, básicamente, algunas de las lecciones que yo les traigo el día de hoy son producto de una revisión anclada en este diseño metodológico, que pensamos que la estrategia que siguieron los investigadores expertos en este tipo de prácticas es una que nos da cierta confianza sobre la validez de los hallazgos. Al mismo tiempo, sí quiero mencionar que hubo un boom muy importante entre los 2000 y 2013, 2014 de literatura por la enorme expansión y la reducción de costos de las alternativas digitales y la educación a distancia. Y después de este enorme boom, hubo una etapa como de meseta, de un poco de preocupación, cuando se empezaron a identificar todos los desafíos adicionales y los problemas que tenía la educación en línea, por la sencilla razón de que se necesita un modelo pedagógico adecuado y un sistema de manejo del conocimiento idóneo para perseguir diferentes objetivos de educación en función del perfil del estudiante. Bueno, esta cosa tan elemental se nos olvidó un poco con el boom tecnológico y generó cierto escepticismo en los círculos de educación. Ahora, muchos de los estudios que yo les traigo no son recientes, entonces sí quiero mencionar que digamos, la demanda natural de la educación a distancia y en línea obedecía a procesos de innovación y de expansión de las variedades educativas y no a condiciones de necesidad por razones de salud pública como es la que estamos viviendo ahora. Por esto muchos estudios tienen 8 o 10 años porque estamos hablando de una agenda de investigación que está enfocada en el crecimiento endógeno de la educación en línea y no como una respuesta a una crisis. El otro componente que quiero compartir con ustedes es que
partimos en Sastre Académico y con mi grupo de colaboradores y muchos docentes que estamos tratando de hacer esta transición, pues sorteando mucha ansiedad y muchas dudas, es creer que esto no puede ser una respuesta a una crisis, sino que puede ser una oportunidad para revolucionar las modalidades educativas, para acercarnos a nuestros estudiantes y tener las mejores herramientas posibles para imaginar la educación del siglo XXI y no un mecanismo de parche en lo que la nueva normalidad o condiciones distintas para la apertura de escuelas y el restablecimiento de la docencia presencial como a la que estábamos acostumbradas o la que surja después de esto ocurra. Entonces, vamos a compartir muchos estudios, pero siempre en el ánimo de que podemos construir juntos una buena alternativa de docencia en línea que rescate lo mejor que tiene el conocimiento de los profesores, lo mejor que ofrece la tecnología y sobre todo lo que ofrecen nuestros estudiantes diversos, complejos, motivados, desmotivados, distraídos, etcétera, para cerrar esta ecuación en beneficio del aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay como punto de partida, tomar en cuenta que la educación en línea, en términos generales, la educación no presencial, tiene desafíos particulares. Uno muy destacado es que tiene unas tasas de deserción significativamente más altas que cualquier alternativa, blended learning, modelos híbridos o modelos presenciales. Una de las razones que explica la literatura, a las que atribuye la literatura esto, es que en general, al menos para las cohortes que no crecimos en una era 100% digital, se necesitan niveles de motivación y autorregulación muy elevados para mantener la permanencia, la atención y la motivación que se genera con mecanismos sociales y mecanismos de interacción en la educación presencial. Entonces aquí el punto de partida es que enfrentamos esta transición con digamos, un desafío adicional, ¿no? Cómo lograr éxito en una modalidad que al menos hasta ahora tiene desafíos importantes, al menos en esta dimensión. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Hay un mundo de cosas que podemos aprender. Entonces, aquí hay algunos temas. Lo primero que tiene que hacer un profesor es escoger qué es más importante y qué va a delegar para otra sesión o otro momento. Esa decisión difícil la tomé. Y entonces les cuento un poco nuestro mapa de ruta, ¿no? Nos vamos a enfocar en hallazgos muy elementales basados en evidencia sobre diseño, formato y pedagogía y algunas lecciones para reflexionar. Hay una literatura enorme sobre educación a distancia en contextos de crisis, sobre ciencia cognitiva, que incluye neurociencias y aprendizaje, inteligencia artificial, data science. Hay una literatura un poco más sociológica y tecnológica que habla sobre la gamification, que es como generar entornos de juego respecto a temas que son serios, que no son de juego, puede fomentar el aprendizaje. Hay unas líneas de investigación súper interesantes sobre tecnologías e infancia temprana y una corriente ya muy conocida en el mundo en el mundo educativo y de política pública, que es todo lo que nos enseña la economía conductual, de cómo tomamos decisiones respecto al aprendizaje, respecto a la atención y respecto a nuestra disposición a resolver problemas de una forma u otra. No vamos a poder tocar todos estos temas, pero se los pongo aquí porque creo que es importante que tengan al menos un mapita de las cosas que constituyen, digamos, el panorama más general de la agenda de investigación más vibrante y más dinámica en estos temas, ¿ok? Y que está asociada mucho en aprendizaje. Y entonces, bueno, lo primero que, como les decía yo al inicio, creo que la mejor práctica es evitar las malas prácticas. Pero la pregunta es cómo sabemos qué es una buena práctica y qué es una mala práctica si solo contamos con experiencia limitada o con experiencia indirecta, ¿no? Y entonces aquí los voy a invitar a que veamos qué dice nuestra intuición respecto a algunas decisiones importantes sobre aprendizaje. No sé si alcancen ustedes a ver esta. Entonces, ustedes pueden copiar este vínculo
Aquí no sé qué pasó, hice algo mal, perdón. Pueden copiar este vínculo y pueden acceder a la encuesta. ¿Podrías volver a poner el vínculo, por favor? Sí, cómo no. Aquí está. O nos Ponerlo en el chat para que lo podamos en el chat, ver. por favor. Sí, ¿podríamos copiarlo en el chat, por favor? Ya está en el chat, ya está en el chat. Muy bien. Muy bueno. Bueno, tenemos que, si los pongo a decidir, los mejores cursos son sincrónicos o asincrónicos. Hay una clara mayoría a favor de los cursos sincrónicos. Bueno, pues, ¿qué dice la evidencia? Que no hay diferencia. La evidencia más rigurosa que tenemos de muchos estudios experimentales y cuasi experimentales es que no hay diferencia. Entonces, aquí nos falló un poquito la intuición. Cuando se trata de aprender, es mejor convencer a otros de tu postura que no tomar partido. Pensemos en la discusión sobre dinámicas de argumentación y colaboración. Aquí vamos a ver cómo estamos. La mayoría considera que es falso. Vamos a ver cómo estuvo nuestra intuición. Efectivamente, ahí nuestra intuición estuvo respaldada por evidencia. Los estudiantes evalúan mejor a los profesores que hacen presentaciones que son visualmente atractivas. Vamos a ver cómo va nuestra intuición. Empate técnico, luego ya no. Es falso. Ahora vamos a ver cómo y por qué. Ojo, esto no quiere decir que es mejor hacer presentaciones visualmente no atractivas. Por supuesto, ¿no? Siempre hay que analizar lo que implica la evidencia y el hallazgo. En la educación a distancia, la retroalimentación importa menos. Aquí también una enorme mayoría le atinó. La retroalimentación siempre es muy importante. La pregunta interesante es cuáles son los vehículos idóneos de retroalimentación en diferentes formatos. ¿El sentido del humor motiva y ayuda a los estudiantes a aprender? Totalmente cierto, ¿no? Aquí todos los conocieron muy bien. Bueno, estuvimos más o menos claros en nuestra intuición. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestras mejores intuiciones nos llevan al lugar poco efectivo o contraproducente? ¿O qué pasa cuando llegamos a esas conclusiones porque estamos confundiendo factores que están detrás de ese hallazgo? Y eso es lo que trata de hacer el enfoque de política pública basada en evidencia, aislar aquellas buenas prácticas que por supuesto son intuitivas, pero que están respaldadas por estrategias de investigación que tratan efectivamente de aislar lo que genera mejores resultados en contextos complejos. Entonces, bueno, obviamente yo me atrevo a especular de que en este grupo hay muchos profesores con experiencia docente y que nuestra intuición razonablemente está cerca de lo que dice la evidencia en general. Bueno, pues hablemos de diseño en primer lugar. ¿Cuál es mejor, los cursos sincrónicos o los asincrónicos? En realidad no hay evidencia contundente en ninguna dirección. Sabemos que los cursos sincrónicos tienen la ventaja de que hay mayor presencia del profesor porque se permite actualizar y responder en tiempo real, y que en el caso de los cursos asincrónicos es más fácil evitar cosas como lo que nos pasó hace un momento, que no estaba bien el link y de repente puede haber disrupciones tecnológicas o de factores no anticipados que puedan afectar la atención de los estudiantes y afectar la dinámica de la participación. La verdad es que siempre, esto también no es
totalmente contraintuitivo, pero está súper respaldado por estudios rigurosos en todo el mundo, que tenemos evidencia en ambos sentidos porque depende mucho del contexto. Y me refiero al contexto en un sentido muy amplio. El perfil de los grupos, el perfil del profesor, el sistema de gestión del conocimiento que se utiliza, condiciones externas de conectividad, la facilidad con que los estudiantes pueden acceder a cierto tipo de herramientas que tiene que ver con su entorno, con su edad, con su marco de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí les cuento, por ejemplo, un estudio realizado en Canadá de 2004 encontró que hay mucho mejor desempeño en cursos asincrónicos. Pero cuando se pusieron los autores a analizar qué explicaba esto, en realidad tenía que ver con problemas técnicos y con factores del entorno que impedían a los estudiantes presentarse a tiempo a clase, lo que generaba cierta dispersión en la transmisión de la información. Entonces, no es exactamente que sea sincrónico o que sea sincrónico, sino variables de contexto. Y entonces, si hay evidencia a favor de uno y a favor de otro, y hay ventajas y desventajas de ambos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay algunas preguntas que pueden orientar nuestra decisión. Primero, ¿sabemos si los estudiantes están familiarizados con la plataforma y con este tipo de herramientas? ¿Sabemos si el profesor y los estudiantes tienen acceso a una conexión de internet estable? Algo que estoy muy segura que muchos de ustedes han estado padeciendo estos meses, y estamos en condiciones de mucho privilegio si lo comparamos con el resto del país. Tercero, ¿la información pertinente al curso es accesible desde la plataforma en la que se utiliza para la conexión? ¿El público al que está dirigida la clase tiene un horario estable y común? Estos elementos sugieren que si por ahí va la cosa, un curso sincrónico puede funcionar bien, pero depende mucho de las condiciones en las que están nuestros estudiantes y nosotros como profesores. Vale mucho la pena sentarnos a pensar mucho en este perfil. Esto es importante no nada más porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso social en sí mismo, cuyos contextos influye en generar factores facilitadores, habilitadores y potenciadores del aprendizaje, y por el contrario, factores de desafío, de obstáculo y de discontinuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver también con mucha evidencia de la ciencia cognitiva en relación a la idoneidad de tener el máximo grado de personalización y de adaptación en la experiencia educativa. Eso que supone que la estandarización, la cátedra tradicional y en general los mecanismos y los formatos poco flexibles para acercarnos a la enseñanza han sido superados. Hay una literatura muy amplia que habla de esto, pero digamos que la intuición básica es que la forma en la que los individuos aprendemos es una forma profundamente afectiva y personal, y que en la medida que la experiencia educativa se acerque con diferentes mecanismos y modalidades adaptadas al contexto, a esa conexión emotiva, afectiva y social, al proceso de aprender, al proceso de recibir información y hacer algo con ella, estaremos más cerca de promover el aprendizaje pleno de nuestros estudiantes en diferentes contextos. Ahora, ¿qué pasa con el formato? Tenemos que decidir, cuando hacemos cursos en línea, siempre imaginamos que esto tiene que tener 7 videos y unas imágenes muy sofisticadas y que vale la pena que haya 2 o 3 links que tengan música y que tengan componentes interactivos, y nos empezamos a imaginar un modelo de comunicación visual que parece muy anclado en la tecnología y en la estimulación inmediata. Pues la respuesta corta a la pregunta de si importan los videos es que no. En realidad, poner un video no tiene un efecto en sí mismo. Aunque el video esté bien diseñado, sea pertinente para la edad, sea pertinente para el perfil de los estudiantes. ¿Esto qué tiene que ver? Hay un estudio de la Universidad de San Francisco de 2004 en la que se evalúa el impacto de diferentes formatos. Un formato de texto, un formato de video y un formato mixto, ¿no? Con texto y video. Y la realidad es que en la variable que nos importa, que en este caso es el aprendizaje, no encontraron ninguna diferencia. Entonces, para todos ustedes que están a lo mejor luchando de cómo hacer un pequeño video o un podcast para poder lanzar su nuevo curso en línea, pues les tengo la buena noticia de que no es tan importante, y la mala noticia que la historia es un poquito más complicada que eso. Obviamente, la evidencia a veces nos permite dar respuestas categóricas, pero casi siempre, creo, y la evidencia más interesante permite el matiz.
Aquí el mensaje para llevar a casa es que no es si es video o texto o imagen o PowerPoint u otro tipo de software, es que la forma en la que se utiliza los diferentes medios es más importante que el acceso al medio específico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es importante tener o no un video, es importante tener claro cuál es la función específica del video en el flujo de la sesión, del curso, de la experiencia para el estudiante y de la propia estrategia de comunicación para tener claro que eso tiene sentido. Y aquí yo siempre uso esta analogía de los muebles de IKEA, ¿no? O cuando estamos tratando de armar algo con unos instructivos. ¿Cuál es la clave de cómo podemos saber que lo hicimos razonablemente bien? Bueno, un tip es que no nos sobren tornillos y no nos falten tornillos. Si nos faltan tornillos o nos sobra una tabla, pensamos que algo andaba mal, que cometimos un error. Algo muy similar sucede cuando estamos diseñando los formatos y los instrumentos mediáticos que vamos a utilizar para diseñar un curso. La pregunta relevante no es tener un checklist diciendo tiene que tener un video, una parte interactiva, una parte de conclusión y una parte tal. La parte clave es entender cómo podemos utilizar diferentes opciones de generación de atención para los estudiantes que incluyen los medios visuales, que incluyen la música y que incluyen la interacción, pero para promover cosas específicas. Les doy un ejemplo. Lo que hicimos ahora con la pequeña encuesta se pudo haber pensado como una estrategia interactiva, porque yo les hice apretar cositas y ver qué pasaba, pero se puede haber pensado que es la forma en la que yo lo diseñé, como un pequeño ejercicio de calentamiento. ¿Esto qué implica? Que la pregunta no es relevante y si ustedes le atinaron en la intuición, tampoco es relevante. Si se hubieran equivocado masivamente, de todas maneras les hubiera dicho, miren, ya ven, es mejor confiar en la evidencia porque sus intuiciones fallaron. En realidad, el sentido de ese ejercicio no era la interacción o no era transmitirles información adicional. El sentido de hacer este ejercicio era hacer un pequeño calentamiento en el que ustedes pueden participar. Este es un pequeño ejemplo en el que un mismo instrumento puede tener un espacio diferente a lo largo de una sesión o en un curso. Esto pudo haber sido un instrumento de autoevaluación o de monitoreo compartido al final de la sesión, recapitulando algunas de las cosas que aprendimos en esta sesión. Entonces, en realidad, hay que pensar mucho en términos funcionales. ¿Cuál es el propósito de cada decisión? ¿Y por qué pienso que es el mejor instrumento para perseguir ese propósito en ese momento del curso, en ese momento de la sesión o en ese espacio de la composición general de una oferta educativa para, por supuesto, diferentes grupos, ¿no? Entonces, aquí hay otro estudio muy interesante de la Universidad de Maryland que analiza impacto en dos variables, aprendizaje y satisfacción de los estudiantes, con tres opciones, ¿no? Una cátedra tradicional, una presentación en PowerPoint o un video no interactivo y un video interactivo. Y pues, ¿cuáles fueron las conclusiones? Los estudiantes con el video interactivo sí se desempeñaron mejor y se sintieron más satisfechos, pero ojo, video interactivo, no cualquier video es interactivo. Y no todo lo que implica hacer clic es interactivo. Ahora vamos a platicar de esto. El video no interactivo y el PowerPoint tuvieron el mismo efecto. Entonces, si como profesores que tenemos, igual que todos, solo 24 horas al día, si les va a tomar más tiempo hacer un video que no es interactivo o capturar un video que no es interactivo de las redes o de cualquier otra fuente, pues vale más la pena que hagan el PowerPoint, que toma menos tiempo si ese es el caso en su práctica, porque la realidad es que no hay diferencias en el efecto. Ceteris paribus, manteniendo todos los otros factores constantes, los dos vehículos funcionan razonablemente bien. La otra, que es muy triste, o bueno, es triste para quienes somos nostálgicos de la cátedra tradicional, es que la cátedra tradicional es la peor. Es más, quienes trabajan en diseño de punta, en modelos educativos y de aprendizaje, sugieren que la cátedra está muerta para efectos prácticos en el siglo XXI. Esto lo podemos discutir, pero lo que sí está muy claro es que si comparamos en condiciones controladas estas tres opciones de uso de tecnología para transmitir, comunicar y generar aprendizaje, pues siempre un video que es interactivo es mejor opción que las alternativas. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los quizzes, ¿no? Otra cosa muy importante en la educación en línea es que no vamos a hacer tareas tradicionales
para llevar a casa y que se van a desarrollar en un periodo de tiempo más o menos controlado, sino que tenemos que diseñar instrumentos para monitorear, evaluar y generar mecanismos de autoevaluación en nuestros propios estudiantes a través de estas herramientas. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre los quizzes en línea y las tareas tradicionales? La realidad es que los estudios dicen que no hay diferencia en el desempeño, pero ojo, no hay diferencia en el desempeño de los estudiantes haciendo tests o quizzes en línea o tareas tradicionales, sí y solo si el grado de retroalimentación es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que genera menores rendimientos en los quizzes en línea no es que sea en línea o que las preguntas estén mal planteadas o cualquier otra variable de diseño. Lo que afecta el desempeño es que no se genera un proceso de retroalimentación equiparable a una buena retroalimentación de tareas que puede ocurrir en clases o con la calificación personalizada del profesor con comentarios, etcétera, etcétera. Entonces aquí la lección no es cuál es tu plataforma, sino cómo buscamos que con una plataforma específica alcancemos la sensación y la regularidad de la retroalimentación para el estudiante. Por eso al final de la presentación hablo de empatía, porque muchas de estas lecciones sobre diseño tienen mucho que ver con ponernos en el papel del que está del otro o la que está del otro lado de la experiencia educativa. Y no importa qué tan bien diseñado esté un quiz y qué tan atractiva sea el formato y qué tan fácil sea hacer clic, si la forma en la que se construye la retroalimentación no es equiparable a la de la educación presencial con seguimiento de tareas continuo, no vamos a tener el mismo desempeño. Y ahora pensando en el tema de los quizzes, Grant y Kurzweil en 2008 hicieron un estudio bien interesante. Dijeron, bueno, ¿y qué pasa si tenemos quizzes estándar como los que conocemos, en los que hay preguntas y respuestas y se acabó la moneda, digamos, se acabó el 20, o diseños de quizzes en los que la respuesta es sensible, perdón, la conclusión o el desenlace del ejercicio es sensible al patrón de respuestas de los estudiantes. Y aquí, pues es muy interesante porque pues, el quiz sensible al patrón de respuestas funciona bien. El paso 1 que hizo este ejercicio, para que se den cuenta de más o menos cómo son estos estudios, es que los estudiantes contestan preguntas de distintos temas vistos en clase. Después de seleccionar una respuesta, la computadora informa si es correcta o no y por qué, que es digamos, una retroalimentación razonable que podría tener un profesor cuando corrige un examen, ¿no? O una tarea. Aquí lo interesante es el paso 3. Si no se cometía ningún error, el examen termina. De otro modo, comienza una segunda ronda con preguntas similares a las que se contestaron erróneamente, es decir, un mecanismo de evaluación que se adapta al perfil demostrado por los estudiantes. El paso siguiente es que termina el quiz cuando el estudiante contesta bien todas las preguntas o cuando se agotan las rondas, que ahí también es una decisión importante. Pues conclusión, el grupo que tomó los quizzes sensibles, es decir, la percepción de adaptarse a su nivel de conocimiento revelado a través de estos instrumentos, fue 42% mejor que, la mejora en el grupo con este tipo de instrumentos fue 42% mejor. Eso, en términos educativos y en términos de cualquier evaluación de impacto en área de ciencias sociales, es un impacto enorme. De verdad, 42% con una estrategia experimental de este tipo sugiere que un cambio relativamente sencillo como este de adaptar y sensibilizar los instrumentos de evaluación al aprendizaje documentado de los estudiantes puede hacer una enorme diferencia. Y bueno, hay mucha evidencia que sugiere, otra vez, lo que sugiere el sentido común y sabemos los profesores y sabemos quienes hemos sido estudiantes muchos años de nuestra vida. La retroalimentación siempre importa y la pregunta relevante es cómo asegurarnos que sea oportuna, que sea lo más personalizada posible y que sea constructiva, orientada a llenar los vacíos de aprendizaje y a reconocer los avances en aprendizaje. Ese es otro componente muy importante. Monitorear el aprendizaje tiene mucho que ver con evaluar cómo vamos, pero tiene más que ver con reconocer lo que se ha avanzado.
para los estudiantes de cualquier edad y cualquier perfil, sentirse reconocidos en su avance y en su aprendizaje es muy importante. Y eso tiene que ver, regreso, a el componente afectivo, emotivo y psicosocial en la educación, porque la educación es muy humana. De hecho, la capacidad de aprender y resolver problemas es una de las cosas que nos distingue en el reino animal, y por eso muchas de estas lecciones nos llevan a esta intuición respecto a la experiencia íntima, afectiva y comunicativa que supone la educación efectiva, el aprendizaje efectivo. Otro tema muy importante son cuestiones asociadas a la pedagogía, a la forma en la que se comunica, se transmite la información y se detonan procesos de reflexión, de asimilación de información nueva y de utilización de la misma. Aquí hay un área enorme que les recomiendo, y espero que en Sastre Académico tengamos oportunidad de hacer una sesión específica para esto, porque es una literatura realmente fascinante. Es algo que se denomina ciencia del aprendizaje, Learning Science, que es un campo de estudio interdisciplinario que se está enfocando en entender cómo aprendemos especialmente en la infancia, porque la infancia es la etapa de mayor aprendizaje en nuestras vidas por muchas razones, neurológicas, cognitivas, de ciclo de vida, etc. Entonces, las ciencias del aprendizaje son un área muy interesante y muy dinámica que trata de entender cómo es que aprendemos en la infancia y cómo eso es un buen prototipo para pensar el aprendizaje a lo largo del ciclo de vida. Y bueno, básicamente el consenso en esta literatura, lamento no tener tiempo para hablar de algunos de los estudios súper interesantes con niños en edad temprana escolar, son otra vez de sentido común, pero que requieren que como docentes pensemos muy bien cómo asegurarnos que estos pilares existan. Uno, la participación activa. Ojo, participación activa no es obligarlos a que hablen o que aprieten un clic, ¿no? Es generar una dinámica específica de participación voluntaria, constructiva, dialógica. Segundo, la atención. Algo tan elemental como que la atención humana es un bien muy escaso. La mayoría de los seres humanos tenemos una capacidad de tener atención plena que no rebasa los 10 o 12 minutos, si me apuran. Es más, hay muchas recomendaciones para educación en línea que dicen que máximo debes de dar 15 minutos de input, es decir, de contenido sustantivo, por cada hora de sesión. Y no debe haber sesiones que duren más de 1 hora, porque la realidad es que la atención humana no da para tanto. Entonces tenemos como docentes que ser capaces de captar esas ventanas de atención plena en el momento idóneo para el propio proceso de aprendizaje. Y eso también requiere de mucha atención y mucho cuidado. Tercero, la relación significativa entre el aprendizaje y la vida del estudiante. Aquí yo creo que todos tenemos anécdotas de cuando hacemos tareas con los hijos o cuando tenemos algún ejercicio que transmitir, en el que el contexto y las realidades del ejercicio o del material que estamos comunicando no tienen absolutamente nada que ver con la vida inmediata y la experiencia, digamos, el universo de narrativas que le parece familiar al estudiante. Les voy a dar un ejemplo de mi sobrino de 7 años, que le ayudé en una tarea reciente online en el colegio, y era una discusión apasionante sobre los ciclos de siembra, cosecha y no sé qué de la papa. Y esto era en el colegio alemán, entonces además era en alemán. Tenía que aprender las palabras en alemán y también aprender el ciclo y cuándo es que se siembra la papa y cuándo es que se cosecha y cuándo es que ocurre tal y tal. Y bueno, en un contexto completamente urbano de un niño que no habla alemán como lengua materna, la realidad es que el desafío era tratar de hacer alguna conexión que tuviera sentido con todo este tema del ciclo de la papa, ¿no? Porque la memorización era difícil porque no se conectaba con el proceso de producción agrícola, un niño su experiencia vital ha sido profundamente urbana y que este material se le presenta en un idioma distinto a la lengua materna, ¿no? Y esta es una anécdota aislada, pero sí recuerdo que como adulto supervisando esa tarea, como que dije, ¿y eso por qué? Como para dónde vamos con estos materiales, ¿no? Entonces, esto es muy de sentido común, pero es muy importante tenerlo en cuenta. El cuarto pilar, la interacción centrada en el aprendizaje nuevo.
¿Esto qué supone? Que todo lo que sea unilateral o bilateral exclusivamente no nos asegura mecanismos de interacción, de reflexión compartida con los pares, con los profesores o con algún otro elemento del entorno que incluye la facilitación que hacen otros adultos u otros pares en el proceso de aprendizaje. Básicamente, lo que han demostrado muchos estudios de la ciencia del aprendizaje es que el uso de la tecnología en la educación solo tiene sentido si y solo si pone atención a estos 4 pilares. Podemos tener mecanismos interactivos que no promueven la participación activa. Podemos tener presentaciones muy atractivas visualmente y muy flashy en términos tecnológicos que no sean compatibles ni con los ciclos de atención ni con las demandas de atención del material. Y podemos tener una presentación fabulosa, detallada, experta, veraz y pertinente, que esté muy alejada de la experiencia o del universo de referentes que son importantes para el estudiante y por lo tanto ahí perdemos cosas. Ojo, no quiero decir que todo está perdido si nos hablan del ciclo de la papa o de ciencia ficción y esto es lejano a la experiencia del estudiante. Lo que quiero decir es que lo más que hagamos para acercarnos a la experiencia vital y la conexión que pueda ser social y de historia de vida el estudiante con los contenidos, va a ser mucho más fácil que generemos este clic que es mágico. Para quienes somos profesores sabemos que ese clic es mágico, de la atención plena, motivada que conduce al aprendizaje, ¿no? Y es eso lo que creo que nos tiene aquí y que estamos buscando. El uso de aplicaciones. Otra vez, ¿no? En los últimos 15, 20 años han proliferado aplicaciones, no solo educativas, aplicaciones para todo, ¿no? Pero la realidad es que hay muy pocas de estas aplicaciones que realmente están basadas en evidencia. Hay una literatura relativamente amplia sobre esto, pero los problemas más comunes que se han identificado en estas aplicaciones es que tienen demasiados colores y sonidos que al revés son contraproducentes, impiden la concentración en el material. Es decir, por querer hacer atractiva la presentación o vistosa el enfoque mediático, perdemos concentración. También tenemos una incomprensión más o menos generalizada en el mundo de las apps, de lo que supone que una app sea interactiva. Cuando vemos que algo parece interactivo en nuestro celular, ¿no? Aplicación interactiva de tal y tal y tal, casi siempre lo que eso quiere decir es que le puedes apretar y hacer clic. Pero en realidad el modelo de interacción supone circularidad en la información y en el avance de la aplicación. Por lo tanto, si no hay retroalimentación y si no hay progresión o desarrollo, no podemos hablar estrictamente de que sea interactivo. Y les doy el ejemplo que acabamos de ver de los quizzes. El quiz que no reacciona es interactivo en el sentido de que pues tienes que contestar la pregunta y aprietas un clic. Pero el quiz que sí es interactivo es el que es reactivo a lo que contesta el estudiante y va haciendo ajustes. De hecho, la literatura sobre nudges o incentivos pequeños para la conducta también señala mucho que en esta interacción es importante poner pequeños incentivos positivos, mensajes de apoyo, mensajes de reconocimiento, de avance, poner, por ejemplo, hitos, ¿no? Sentir que avanzamos, que nos acercamos a la meta o que superamos un desafío importante, es relevante para todos, no nada más para quien está en un proceso de aprendizaje. Y este tipo de estímulos son muy importantes para el diseño de aplicaciones educativas. Aquí la sugerencia que les doy es que cuando revisen los documentos programáticos y la presentación de aplicaciones educativas, se aseguren de que haya truth in advertising, que haya veracidad en la publicidad. ¿Qué significa esto? Que cuando digan interactivo, nos remitan a un modelo interactivo y cuando digan que son educativas o basadas en evidencia, nos remitan a la evidencia que sustenta o a los modelos que existen, porque hay, por supuesto, muchos modelos de educación a distancia basados en evidencia. Y bueno, otro importantísimo, los cursos que no toman en cuenta, las aplicaciones que no toman en cuenta el papel del entorno social del aprendizaje. Y esto, en términos muy generales, creo que lo vivimos todos ahora que nos vimos obligados a dar clases a distancia, ¿no? Justo en la mañana estaba yo platicando con un exalumno muy estimado y me contaba un poco las condiciones de muchos de sus compañeros cuando yo les estaba tratando de dar clases de evaluación de impacto de 4 horas por Zoom.
decía, es que no teníamos, yo tuve que hacer mi examen de esta materia, pues como hincado al lado de la cama, en un entorno familiar en el que era difícil la concentración, en un entorno que era difícil el silencio, con baja conectividad, etcétera, etcétera. Y esos son variables que hay que tomar en cuenta, no solo porque son obstáculos muy importantes y barreras a las que hay que enfrentar y adaptarnos, pero también es un componente que no incorporamos en la decisión si no entramos a la docencia desde la perspectiva empática. Por eso insisto mucho en el tema empático. A lo mejor como profesores estamos muy desafiados por tener que controlar una tecnología nueva y que no salga el niño, el perro, la vecina a interrumpir nuestra clase, pero lo que tendríamos que estar pensando todo el tiempo es qué está pasando del otro lado de la pantalla. Porque es mucho más importante las distorsiones, son mucho más importantes las distorsiones, las distracciones o los obstáculos que se pueden enfrentar de ese lado que los desafíos que como profesores podemos tener, que también son, por supuesto, algo que nos preocupa y que debe ocuparnos. Y aquí les traigo un ejemplo interesante, a ver si lo pueden ver, que de una aplicación para niños que sí está basada en evidencia y que ha sido reconocida por estudios como tal, que se llama Alien Assignment y está pensado para niños de alrededor de 3 años para ampliar vocabulario. Y las características que tiene esta app es que promueve el aprendizaje activo, es decir, que los niños necesitan analizar su entorno para pasar al juego. O sea, tienen que conectarse en lo que está detrás de la pantalla para participar en la pantalla. Está muy bien diseñado en términos de tiempo y diseño visual para maximizar la atención de los niños de esta edad, que como ustedes saben, la ventana de atención para niños de 3 años es todavía un desafío adicional, aunque todos tenemos ventanas limitadas de atención. Tercero, que tenga relación con su vida. Y aquí el ejemplo es que los niños deben encontrar cosas que están en su entorno inmediato, que están en su casa, que están en el entorno inmediato. Y que haya interacción. Para conectarse con la aplicación, los niños deben recurrir a un adulto o a un tercero para que revise si la fotografía de lo que ellos consideran es útil para resolver ese problema y nombrar esa palabra es la adecuada. Entonces, el mensaje es, pongamos atención a que las aplicaciones sí tengan un fundamento pedagógico y que no vayan a resultar contraproducentes porque se sobreinvierte en atractivo visual o se sobreinvierte en otro tipo de elementos, y siempre preocuparnos en estos pilares importantes, que es la conexión con la experiencia inmediata y el espacio de interacción. Pensar en interacción no presencial, pues suena como un gran desafío, pero hay muchos mecanismos directos e indirectos para promover la interacción. Eso incluye, por supuesto, al entorno de acompañamiento al aprendizaje, no es exclusivo de la relación entre profesores y estudiantes, también se logra con dinámicas de grupo, también se logra con instrumentos que requieren colaboración, deliberación y búsqueda de apoyo de terceros, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje básico es que es bien importante tratar de adoptar aplicaciones y plataformas que estén basadas en evidencia, porque la realidad es que la tecnología es un sector y las apps son un sector que se expande de manera descentralizada de una forma tan acelerada que es muy difícil asegurarnos que todo lo que está ahí en el mercado realmente tenga sentido funcional y práctico para el ejercicio educativo. Y aquí lo que hay que tratar de evitar es que nos vayamos con la finta de la tecnología y tengamos resultados contraproducentes. Y creo que eso todos lo entendemos. Lo cuestionan mis amigos que son diseñadores de apps y etcétera, pero yo siempre digo que hay muy pocas cosas que te puede resolver exclusivamente un software. O sea, eso de que el software resuelve cosas, procesos, coordinación, intercambio de información, la verdad es que es un poco excesivo. El software, las aplicaciones, las herramientas tecnológicas son una pequeña pieza en un modelo de construcción pedagógica, y si ese modelo tiene que tener sentido y ese instrumento tecnológico tiene que conectar con los objetivos generales del modelo. Y bueno, otra cosa muy importante, que bueno, aquí para muchos lo más importante, depende hay varios estudios que dicen que es lo más importante, pero no hay evidencia concluyente, pero sí sabemos que es súper importante la presencia del instructor. ¿Qué hacemos? Y esto suena otra vez como a una contradicción de términos. ¿Cómo aseguramos la presencia en lo no presencial? Es muy importante
que los estudiantes sientan que están interactuando con una persona y no con un objeto impersonal. Un elemento clave para pensar esto es que tenemos que procurar la sensación de inmediatez. La pregunta interesante es cómo logramos la sensación de inmediatez, aún en los cursos sincrónicos, cuando la distancia física nos impide generar todos los mecanismos que son conscientes e inconscientes que generan la sensación de inmediatez. Como, por ejemplo, el tipo de comunicación, el lenguaje corporal, el contacto visual, el movernos en el salón, todos los marcadores indirectos que tenemos de nuestro nivel de energía, nuestra sorpresa, nuestra motivación como profesores, son formas no verbales de comunicación y ambientales de comunicación que generan la sensación de inmediatez. Y esto es muy importante para la educación a distancia, que busquemos evitar la despersonalización de la experiencia desde la perspectiva de quien está del otro lado de la pantalla. ¿Esto qué tiene que ver? Ojo, comunicación no es lo mismo que hablar, con buscar que la comunicación sea constante y consistente, por tratar de dar retroalimentación efectiva en tiempo real o al menos de manera muy oportuna. Y buscar en la medida de lo posible abrir el horizonte a información y contenidos expertos de diferentes fuentes. Nuestros estudiantes en la era digital y también en la era de la posverdad saben dónde encontrar cosas, pero no saben cómo buscar la respuesta adecuada a lo que están buscando. Y ahí es muy importante que tratemos de construir la capacidad de discriminar, identificar fuentes diversas y tratar de allegarnos la información también de manera autónoma. Otro componente asociado a la inmediatez y a la presencia del profesor, esta les va a dar risa porque suena del sentido común, pero otra vez les recuerdo que les estoy reportando resultados basados en evidencia científica rigurosa. Tiene mucho que ver con todo lo que podamos hacer para reducir la distancia psicológica entre los individuos cuando estamos separados físicamente. Cuando hay proximidad física, como decía hace un momento, hay muchos componentes del lenguaje verbal y no verbal que generan cercanía, inmediatez y conexión afectiva entre los estudiantes y los profesores. Cuando no podemos hacer eso, ¿qué podemos hacer? Y aquí están las cosas que están demostradas, ¿no? Tener un poco de sentido del humor. Y eso, acuérdense que los profesores siempre pensamos que somos más simpáticos de lo que somos. Tratar de detonar espacios en los que se rompa la formalidad o la seriedad del camino que vamos recorriendo con los estudiantes. Utilizar ejemplos personales. El profesor es una cosa en una pantalla que habla sin parar respecto a cierto tema hasta que tomamos decisiones conscientes para repersonalizarnos a pesar de estar a distancia. ¿Eso qué implica? Que yo no soy un profesor, soy Claudia Maldonado, que tiene un niño de 2 años, que tiene tal experiencia, que ya les conté la anécdota de mi sobrino, que por cierto es una versión variada de la realidad, no me vaya a regañar mi sobrino por ahí, cuando sepa que lo banqueoné. Ejemplos personales que conecten al profesor como un ser humano que está atrás de el PowerPoint, la presentación super flashy, las aplicaciones, o los quizzes que se automatizan por efecto de la distancia. Otro elemento que es súper interesante porque hay muchos estudios que realmente son fascinantes, es el lenguaje. Cómo hablar en términos compartidos, es decir, pronombres inclusivos. Nosotros, hablar en términos de mapa de ruta. Ahora nosotros vamos a hacer esto. Podemos pensar que la respuesta es esta, pero ¿qué tal si exploramos esta otra? Hemos llegado al punto final de este tema. Este pequeño notch lingüístico, no saben lo importante que es para generar un sentido de comunidad, así sea a la distancia. Utilizar un lenguaje razonablemente informal asociado al nivel educativo y al contexto de la sesión, por supuesto, y ser amable, porque ser amable adentro del salón de clase, afuera del salón de clase y con las distancias que amerita la educación en línea, tiene un efecto afectivo que motiva la atención. Entonces, si no son amables, al menos traten de fingir que son amables. Y si sus estudiantes les creen que son amables en la pantalla, aunque no sean amables en la vida real, créanme que están haciendo un enorme favor al proceso de atención, de motivación y de aprendizaje. Porque todo esto tiene que ver, otra vez,
con la experiencia social y afectiva que supone comunicar información para generar capacidades, aprendizaje y habilidades. Entonces, ahí todos los profesores mala onda que hay por el mundo, está bien, pero traten de ser amables, sobre todo cuando estén en contextos online, ¿ok? Bueno, ¿por qué importa la presencia y la inmediatez? Porque están muy correlacionados con reducir la incertidumbre, que es uno de los factores y la ansiedad que explican la deserción y la desmotivación en formatos de educación en línea, motivan a los estudiantes, mejora las evaluaciones. Así es que si no quieren ser amables por buena onda y por compromiso al aprendizaje, sean amables por interés privado para mejorar sus evaluaciones frente a sus superiores. Es muy importante también ser amable y tener un lenguaje que sea incluyente. También hay muchos hallazgos en relación al aprendizaje afectivo y a la cognición. O sea, el punto es que generar esquemas, generar todas las oportunidades, promover la presencia y la inmediatez como podamos en nuestro lenguaje, en los mecanismos, en los ejercicios, en el tiempo de la sesión, es muy importante porque afecta todas estas variables que son importantísimas. Y también hay como siempre en la evidencia, hay un caso interesante en el que el efecto de la inmediatez también depende de las pautas de comunicación. ¿A qué me refiero con las pautas de comunicación? Sullivan, Hunt y Lipper también hicieron un estudio interesante para ver qué pautas mejoran, son mejores para promover la motivación y para promover mejores evaluaciones del profesor. Y entonces ellos descubrieron que las pautas visuales, ojo, otra vez, que buscan generar sensación de inmediatez y de presencia, aumentan la motivación de los estudiantes, pero no mejoran la evaluación del profesor. O sea que si como profesor le vamos a invertir mucho a las pautas visuales, hagámoslo para mejorar la motivación, pero sepamos que a lo mejor no va a tener un gran efecto en la valoración que hacen los alumnos de nuestro trabajo. Por otro lado, las pautas lingüísticas, es decir, el lenguaje incluyente, inclusivo, hablar en términos de nosotros, dar referentes temporales y de contexto que generen sensación de inmediatez, no motivan mucho a nuestros estudiantes, pero mejoran nuestra evaluación como profesores. Aquí la pregunta interesante es si la mejor evaluación del profesor tiene que ver con el aprendizaje o no. Y si sí tiene que ver, pues es importante utilizar estas dos pautas de manera creativa para ir promoviendo los objetivos. ¿Ok? Bueno, algunas recomendaciones para mejorar la presencia del profesor. Suenan a sentido común, pero otra vez los invito a que cuando estemos pensando cómo diseñar nuestra estrategia, cómo diseñar nuestro curso, nos hagamos la pregunta de si estamos siendo suficientemente explícitos, transparentes e intencionales. ¿Qué significa esto? Que como profesores y como alumnos no debemos dar pasos sin guarache. ¿Esto qué significa? Que cada paso que vayamos recorriendo en la ruta del aprendizaje debe ser claro para todos los participantes por qué vamos a dar ese paso, cuál es el paso que sigue y cuál es el sentido último de recorrer ese camino y no otro. Darnos un sentido de dirección, de intencionalidad y por lo tanto de avance es muy importante para los alumnos, por supuesto, pero también para los profesores. Asegurarnos que presentemos contenido que sea obviamente experto y que sea válido, pero que sea de diferentes fuentes. No citar siempre a la Enciclopedia Británica o a nuestro autor favorito para remitir a los conceptos clave. Es importante la diversidad. Tratar de identificar de manera temprana los malentendidos generalizados. Si cuidamos la interacción y el monitoreo cotidiano a través de quizzes y a través de mecanismos de participación sincrónica, podemos identificar malentendidos generalizados y hacer correcciones en el camino. Contrastar posturas. Sin buscar la confrontación, es muy importante contrastar posturas para buscar conciliar información y tratar de hacerlo sobre todo al cierre de una sesión o al cierre de un componente. Y, por supuesto, motivar a los estudiantes para participar en las discusiones, reconocer las participaciones de los estudiantes. No es lo mismo hacer una pregunta, exigir una respuesta y seguir adelante a motivar la participación voluntaria, reconocer la participación por su valor y reconocer el contenido de la participación en su veracidad o en su error. El punto es reconocer la participación del estudiante porque esto otra vez
rescata la experiencia personalizada de ambiente compartido. Y una cosa muy importante, hacer una síntesis de los argumentos al final de una discusión, ¿no? El término inglés como de closure o como cierre, ¿no? Siempre una discusión que tiene un cierto cierre o un mensaje de transición para lo que seguirá después o para lo que tiene que ocurrir una vez que termina la sesión, pero que se espera que los estudiantes tengan procesos de aprendizaje autónomo o de seguimiento autónomo, son también factores muy importantes. Bueno, otra cosa que también se discute mucho, y quienes somos profesores sabemos que hay estilos muy claros de comunicación docente y estrategias de los profesores. Como profesores, ¿tiene sentido que busquemos convencer o que promovamos la colaboración? Y la realidad es que la evidencia se va en su inmensa mayoría a enfocarnos en la argumentación colaborativa, en buscar que la educación esté basada en problemas, en buscar que los diálogos entre los alumnos, entre el profesor-alumno y los mecanismos dialógicos que estén en los ejercicios, en los ejemplos, en las evaluaciones, etcétera, busquen la argumentación colaborativa. ¿Esto a qué está asociado? A que los estudiantes pueden profundizar, a entender un problema, que tienen mejor retención de conceptos básicos, que mejoran sus habilidades para resolver problemas, que tienen mayor facilidad para conectar ideas, formular contraargumentos y reflexionar. Ojo, todo esto que les estoy diciendo son los objetivos superiores de cualquier empresa educativa y hay mucha evidencia que sugiere que son difíciles de lograr. A veces es posible transmitir información para generar conocimiento pasivo, pero nos quedamos cortos al momento de generar la utilización autónoma y creativa de ese conocimiento para resolver un problema nuevo. Nos quedamos cortos en producir la capacidad de nuestros estudiantes para reformular problemas, dilemas y a acercarse a información nueva con nuevas habilidades cognitivas y analíticas. Entonces, toda esta evidencia sobre la argumentación colaborativa no es poca cosa, ¿eh? De verdad, vale mucho la pena tomárnosla muy en serio. Ahora, ¿cómo se hace eso, no? Es otro de estos buzzwords. Hay que promover la argumentación colaborativa. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, algunas cosas, otra vez, basadas en evidencia. Hacer preguntas de discusión que son un poquito más elaboradas. ¿Esto qué significa? Evitar las preguntas que sean estrictamente retóricas o las preguntas que permiten una respuesta de sí, no, o una fecha o un dato. Cuando elaboramos un poco más la pregunta, abrimos el universo de respuesta y el marco de referencia para nuestros estudiantes. Y eso es muy importante. De hecho, algunos ejemplos de esta técnica son, por ejemplo, hacer una pregunta abierta y solicitar a los estudiantes que den tantas respuestas como se les ocurran, en lugar de pensar que le vamos a atinar a cuál es la buena respuesta, sino buscar generar un mayor número de respuestas en relación a preguntas un poquito más elaboradas. Obviamente, si yo pregunto ¿cuándo murió Benito Juárez?, pues va a haber un conjunto de respuestas, pero no es elaborado, va a haber una respuesta correcta y el resto van a ser fechas que inventaron nuestros estudiantes. El otro componente es incluir un breve resumen de los argumentos y contraargumentos principales a la pregunta. Dar siempre espacio para el matiz y para poder ver un mismo problema, pregunta o disyuntiva desde dos perspectivas. Y si los estudiantes conocen bien el tema, abrirles el número de respuestas posibles para tratar de resolver una pregunta y, si es posible, hacer un ejercicio de construcción y de síntesis de todo lo que aprendieron en conjunto los estudiantes con sus respuestas ampliadas de manera colectiva. Es decir, la suma de las respuestas no es, las respuestas del grupo no es la suma de las respuestas individuales, sino que la respuesta del grupo ya es un proceso de construcción de respuestas en forma colaborativa, ¿ok? Otro tema que se estudió mucho en relación al desafío de la educación en línea es que, ¿se acuerdan que al inicio les dije que tenemos problemas fuertes de deserción y de desmotivación y de tasa de adherencia en la educación en línea? Porque si el desempeño es malo, nos desmotivamos, si el desempeño es bueno, cuesta difícil mantenernos y hay muchos temas asociados a la autorregulación que se pueden asegurar en la educación presencial como experiencia social, con los horarios, con entrar al salón, con los códigos de socialización, con los incentivos no escolares de ir a la escuela, todas estas cosas que en educación en línea es más difícil hacer. Pero hay un estudio muy interesante que lo que hizo es
hacer conscientes a los estudiantes en el inicio de la educación en línea que iban a enfrentar estos problemas y que era muy importante que estuvieran conscientes de la importancia de cuidar eso, monitorear su motivación, monitorear su autorregulación y de mantener siempre un sentido de ruta o de GPS, saber que tenemos un punto de partida, una ruta compartida y que a medida que avanzamos vamos, digamos que desbloqueando retos y desafíos y subiendo de nivel, por ponerlo de alguna manera. Esto es importante para el diseño del temario y la clarificación de los objetivos de aprendizaje, pero sobre todo es importante que al inicio de una experiencia en línea, por emergencia o por formato, por default, hagamos conscientes a nuestros estudiantes de esta responsabilidad adicional y les demos algunos tips y, por supuesto, les facilitemos que tengan esta capacidad de autorregulación para mantener el desempeño. Y eso incluye monitoreos, diagnóstico cuando empieza a bajar la tensión o cuando ya todo el mundo pone una foto de un paisaje y se va a desayunar y nos deja a los profesores hablando en Zoom. Tratar de diagnosticar este tipo de cosas, hablar sobre ellas y resolverlas de manera colectiva. Esto también funciona bastante bien. Bueno, yo tengo suficiente tiempo trabajando en analizar evaluaciones de qué funciona y qué no funciona sobre políticas públicas, que sé que todas las conclusiones son tentativas. Entonces, por eso les pongo conclusiones con signos de interrogación. Esta no fue una revisión exhaustiva, ni mucho menos, pero lo que sí quiero es que nos quedemos con unos mensajes como muy claros que tienen mucho que ver otra vez con la personalización, la adaptación, el diseño empático y utilizar lo que sí sabemos sobre la cognición humana y lo que sí sabemos sobre nuestra receptividad a la comunicación para ser mejores profesores, para tener cursos mejor diseñados y para utilizar la tecnología que cumple la función, que cumple la misión que queremos otorgarle en el curso, en el temario, en el flujo de la presentación, etcétera, etcétera. Obviamente que él o la profesora importan mucho. Todos tenemos una historia de inspiración de un gran profesor o profesora que determinaron nuestra vocación, nuestra motivación, incluso hasta nuestra selección de carrera y de curso de vida. Por supuesto que importa. Pero aquí el mensaje más importante es que tenemos que vencer la tentación de delegarle a la tecnología nuestra responsabilidad docente. Porque no hay ningún software, ninguna tecnología, ni ningún video que sea autoexplicativo y formativo. El aprendizaje, eso es lo interesante del aprendizaje humano, que no se puede hacer con machine learning automatizada y con algoritmos. Es un proceso social, psicológico y afectivo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos utilizando la tecnología para transmitir lo que queremos transmitir y no nos estamos montando en la tecnología para sustituir nuestro mensaje o como una muleta cuando nos cuesta trabajo estructurar la comunicación o cuando nos cuesta trabajo interactuar de manera distante. El segundo, obviamente, el diseño también importa. Pero, ¿qué significa esto? Que el diseño de nuestros cursos debe ser crecientemente intencional y en la medida de lo posible personalizado. Personalizado no significa un curso especial para cada alumno, pero sí hecho tan a la medida como sea posible para el contexto, el nivel, el perfil y el espacio de acompañamiento educativo que tienen nuestros estudiantes. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las razones detrás de mi diseño actual de curso? La mayoría de nosotros tenemos que empezar de cero a diseñar nuestro curso clásico de introducción a la ciencia política en línea, porque no es que la ciencia política, el canon de la ciencia política haya cambiado o no, es que el formato nos obliga a repensar otra vez cuáles son los clavitos que necesito y cuáles son las tablas que necesito para transmitir adecuadamente ese material. Y eso puede incluir cambiar la secuencia, reducir la carga de lecturas, aumentar la carga de lecturas, generar redundancia en ciertos materiales para sustituir la discusión presencial, que siempre es muy, muy importante en la educación presencial, pero siempre que pensemos que estamos diseñando un prototipo nuevo, aunque conozcamos el material, que no nos falte un clavito y que no nos sobre un pedazo de tabla, porque sabemos cuál es la vocación específica de cada cosa en nuestro temario. No es porque tiene que haber participación o porque tiene que haber exámenes, es por qué este examen de esta manera en este momento y por qué no de otra forma. Y si hacemos este ejercicio vamos a ver que hay muchas cosas en nuestros cursos presenciales que deben ocupar otro lugar o desaparecer en el contexto en línea. Y por supuesto la tecnología, no podemos hacer
educación en línea sin cierta tecnología. Pero otra vez la pregunta es cuál es su pertenencia y cuál es el uso específico que le queremos dar. Si nosotros entramos al desafío de la educación en línea con esta, digamos, como escepticismo por default, de decir, a ver, este instrumento que voy a utilizar, ¿para qué lo voy a utilizar y por qué es insustituible? Si adoptamos esta como perspectiva conservadora en el diseño de nuestras estrategias en línea, lo que vamos a hacer es pensar de manera económica y muy pedagógica sobre las herramientas que estamos utilizando. Si nos casamos con la tecnología y supeditamos el contenido a lo que me permite hacer esta presentación, cometemos un error. Si pensamos que es imprescindible para que seamos buenos profesores, que sepamos edición de videos y que podamos hacer doodles y dar saltos en la computadora y hacer gráficas en vivo y también hacer encuestas, pero también hacer videos, nos vamos a abrumar muchísimo porque en realidad hay mucha evidencia que sugiere que aventar toda la carne al asador en términos tecnológicos y de medios tiene un rendimiento marginal decreciente. Lo que es importante es tratar de buscar estos espacios de ventanas de atención de forma ágil, romper algunos mecanismos interactivos que sean fáciles, pero sobre todo asegurarnos que eso no represente desafíos técnicos o de familiarizarnos con la plataforma o con la tecnología que sean un obstáculo frente a nuestros estudiantes. Entonces aquí el mensaje de fondo es que lo que hace buena a la educación no presencial es que tratemos de fingir que es presencial, básicamente, ¿no? Que sea una especie de simulación bien armada en la que nosotros hacemos mucho trabajo previo de drenaje profundo y de ingeniería para presentarnos a nuestros estudiantes una plataforma que es ágil, que se siente personalizada, que se siente inmediata, que representa al profesor la autenticidad, entendida como la credibilidad del mensaje y lo que te están, el mensaje, el lenguaje corporal y lo que te está expresando la imagen es súper importante. Y pues yo quiero cerrar con esta frase porque creo que esto inspira mucho de los esfuerzos que estamos haciendo en Sastre Académico y de los que estamos haciendo muchos profesores en el mundo, es que la educación en línea empezó como una necesidad, pero también la podemos ver como una gran oportunidad para revolucionar el aprendizaje. Y ahí, si tenemos evidencia, si apostamos a la innovación reflexiva y autocorregida, pero también si apostamos a la empatía y a nuestra vocación, no vamos a estar solos en este camino, vamos a estar acompañados de estudios, de evidencia y de una vocación por el aprendizaje que nos va a hacer sentir, en mi opinión, más empoderados y no amenazados por la educación en línea y por el desafío tecnológico que esto supone. Y bueno, yo ahí cierro. Me gustaría que tengamos espacio para algunas preguntas y respuestas. Les quiero agradecer muchísimo su atención. Diseñar esta presentación ha sido para mí también un ejercicio de aprendizaje y me siento muy entusiasmada de poder compartir con ustedes alguna de estas cosas. Estoy viendo que no conecté mi computadora, entonces es posible que me salga, pero déjenme ir a conseguir mi cable. Muchas gracias. Muy bien, entonces ahora tenemos tiempo para preguntas y ya en el chat, Claudia, tenemos tres preguntitas que voy a repetir. Una tiene que ver con una explicación sobre qué son los videos interactivos, por favor. Segundo, ¿qué consejo podríamos darles o compartir para el manejo de grandes grupos de licenciatura? Es decir, grupos de 50 estudiantes. ¿Qué podríamos hacer en una lista de sugerencias rapidita para manejar esos grupos grandes de forma remota? Y tercero, ¿algún ejemplo de cómo podríamos generar esa sensación de inmediatez en cursos no sincrónicos, ¿no? Si tenemos un curso en línea, ¿cuáles serían algunas de las medidas que podríamos tomar para
establecer esa sensación de inmediatez. Esas serían las 3 primeras preguntas y después abrimos el micrófono para quien quiera participar, por favor. Muy bien, bueno, muchas gracias por sus preguntas. El tema de qué es interactivo y qué no es interactivo. Digamos, el tip es si hay un círculo de retroalimentación entre la app, el video, la aplicación, y si no es unilateral. Ejemplo, si algo me pide un clic y yo hago un clic y lo que sigue no está adaptado a que yo di clic de una manera u otra, no necesariamente es interactivo porque no hay rebote. Piénsenlo en términos de, no es interactivo algo que es bidireccional, es interactivo, es algo que genera circularidad. El ejemplo de no sé si se acuerdan, pero había unos libros en los que uno podía escoger el final, de libros infantiles hace varios años. Yo me acuerdo que yo amaba esos libros, en los que decían, si quieres que el pirata abandone el barco, pasa a la página 37, y si no quieres, pasa a la página 28. Y entonces eran libros que tenían adaptadas diferentes trayectorias y desenlaces en función de la decisión que tomaba el lector, que es algo bastante interesante. Algo parecido sucede con un video interactivo. Piensen en Dora la Exploradora. Les piden a los niños, y es un ejemplo de asincrónico, ¿no? Dora la Exploradora no les está preguntando a los niños en nuestra sala de televisión si deben cruzar el puente o llegar al castillo. Es que la percepción es que el video es responsivo, es decir, responde y se adapta a lo que yo hice o dejé de hacer. Si los niños aprenden después que Dora la Exploradora da la respuesta, aunque ellos no platiquen, pero el truco es la sensación de circularidad. Y eso lo podemos hacer nosotros probando. El mejor tip es probando. A ver, me siento en esta aplicación que dice que es interactiva. Después de apretarle 3 clics, yo siento que estoy interactuando o nada más es jugando tenis, que no es lo mismo, que son 2 direcciones sin que haya cierta recursividad. El otro ejemplo del lenguaje, ¿qué hacemos para generar inmediatez en el diseño asincrónico? En el sincrónico es más o menos obvio porque podemos hablar de está lloviendo, se hizo de noche, se me olvidó el cable, y generar esta sensación de espacio-tiempo compartido con nuestros estudiantes. En el caso asincrónico es un poco más difícil, pero los estudios sugieren que generar el espacio-tiempo del curso con algunas cues verbales funciona bien. ¿A qué me refiero con eso? Que el curso asincrónico es una especie de viaje familiar en carretera, con la diferencia de que está planeado. Entonces, cuando el estudiante pasó de la caseta México-Cuernavaca y la siguiente vez que nos va a ver es en Tres Marías, tenemos que hacer algo verbal o de contenido que nos remita a ese espacio-tiempo compartido. Entonces, no puedo decir acaba de llover o es jueves, pero sí puedo decir la última vez que nos vimos ocurrió esto, ahora sucedió esto, desde que nos vimos pasó tal cosa. Y son mecanismos muy inconscientes. Por eso me parece fascinante, porque estos cues indirectos generan mucho sentido de inmediatez con todos estos efectos de los que ya mencionamos, que, insisto, estos efectos con estas metodologías son un estándar muy alto para encontrar efectos. La mayoría de los estudios no encuentra efectos. Entonces, cuando yo les digo que hay efectos, es que, wow, es un gran descubrimiento para la comunidad de que tiene efectos de este tamaño. El tema de los grupos, sobre todo en todos lados, y eso yo me acuerdo que yo lo escuché en mi formación profesional y no lo creía, pero ahora ya lo creo porque soy profesora, que nos decían que íbamos a aprender más de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros, que de los profesores, y que eso era lo más importante, ¿no? Y parecía que no, pero creo que si vemos en retrospectiva, para muchos de nosotros así fue, en promedio así es. ¿Cómo utilizamos la parte más importante del aprendizaje, que es interactivo y que normalmente es presencial y está fuera del salón de clase, que tiene que ver con la socialización de los estudiantes, su colaboración o su competencia? También hay estudiantes que
aprenden compitiendo, y eso también se vale, en cursos grandes de licenciatura. Y ahí casi todas las plataformas tienen mecanismos ágiles para hacer breakout rooms, para hacer pequeños grupos en los que haya tareas específicas, en los que en un momento de la sesión los grupos se separen. Ahí el tip que dan muchas fuentes es que no nada más se separen los grupos, sino que sea como un rompecabezas, que nos aseguremos que los grupos relativamente pequeños regresen a la plenaria, como si fueran comités legislativos, regresen a la plenaria y construyan algo nuevo en un espacio corto, pero constante de retroalimentación. Entonces podemos esperar, monitorear el seguimiento a los grupos como en los talleres, pero los obligamos a regresar y reportar sus hallazgos como en una presentación plenaria. Zoom lo puede hacer bien, BlueJeans lo puede hacer bien, muchas de estas plataformas nos permiten separar el trabajo en grupos. La clave de cualquier trabajo en grupo es que la misión esté adecuada al tiempo que le damos en clase, para que los estudiantes lo puedan asumir como un reto real y no como algo imposible o como que hacen lo que sea para salir del paso, y que haya suficiente tiempo para regresar a la plenaria y decir algunas cosas como qué aprendí, qué no aprendí, qué no me gustó, estuvo chistoso. Incluso pueden ser cosas que no están asociadas al ejercicio, pero que generan otra vez el sentido de trabajo en grupo. Y ahí hay muchos diseños, que los grupos sean aleatorios, que diseñemos el curso para que tenga complementariedad, balances de género, de perfiles, etcétera. Pero la misión, creo, es una tarea específica que sea realista en el tiempo que se asigna para ella, y que nos dé tiempo, así sea muy poquito, 3 minutos al final de la sesión, a quedarnos con algo en grupo, además del entregable que pueda haber para el monitoreo. Otra cosa que quizá no enfaticé suficiente, pero está como constante en esta literatura, es la importancia de la retroalimentación, el monitoreo y el briefing, o sea, el reportar al grupo. Es importante que yo haga lo que necesito para aprender, o que no aprendí también. Y eso también es importante para diagnosticar cuando ya estamos perdidísimos en la sesión 4 del curso asincrónico, porque se nos fue un concepto o se nos fue un contenido clave. Otras preguntas. Ahora sí abro el micrófono y después leo unas otras preguntas que están en el chat. Pero ahora abro el micrófono, por favor, para tener un poquito de discusión. Bueno, por supuesto que les podemos facilitar los estudios que son fuente de la presentación con mucho gusto. Ahora vemos cuál es el mecanismo idóneo. Claro, con mucho gusto. Sí, justamente estaba comentando en el chat que a partir del momento que se registren, ya los tenemos en la base de datos y así podemos facilitar la bibliografía a través del email, ¿no? Las otras dos preguntas que tenemos en el chat, Claudia, son ¿qué hacer con los estudiantes que no tienen acceso permanente de Internet? O que definitivamente aquellos que no tienen oportunidad de conectarse. Esa es la primera. Y la segunda, ¿son opciones las redes sociales o las llamadas telefónicas? Hay investigaciones que analizan la efectividad de las redes sociales y las llamadas. Bueno, hay evidencia, pero eso no sé, en otras áreas, que es muy útil el mensaje de texto al teléfono personalizado, mucho más que redes sociales con mensajes generales. Pero ojo, eso es más importante para detonar cambios en el comportamiento, que puede ser el comportamiento respecto al curso o el manejo de ciertos contenidos. Eso sí se ha estudiado en muchas áreas, no exclusivamente la educativa. Ahora, yo creo que no tenemos evidencia, no conozco evidencia reciente sobre utilizar mecanismos diferenciados para contactar a los alumnos en función de su perfil y sus necesidades. Lo que sí sabemos es que en esos casos lo que funciona mucho
es la colaboración con pares más que la adaptación del profesor. Ojo, no estoy diciendo que no nos tenemos que adaptar, pero ahí lo que ayuda muchísimo es la colaboración entre los estudiantes, que pueden vivir cerca, que hay alguien que puede compartir la información, papás, mamás que son vocales y que pueden cumplir con esa función. Y ahí sí el chat, pero el chat utilizando el contexto de acompañamiento al aprendizaje de los propios alumnos y no necesariamente el perfil del profesor. Respecto a llamadas y todo esto, yo creo que en realidad en un país como México, que tiene la brecha digital que tenemos y en las condiciones en las que están la mayoría de nuestros estudiantes, sí va a ser muy importante que pensemos en grabar sesiones, tener mucho material de acompañamiento en texto. Ejemplo, en lugar de la presentación de PowerPoint a secas, la presentación de PowerPoint con notas ampliadas, notas como de apunte de estudiante y con los vínculos o al menos algunas snapshots de material o de referencias importantes. Pero sí, en la revisión que hicimos de estudios no había nada que tocar a eso específicamente. Pero creo que sí vamos a buscárselos porque es un tema súper importante. ¿Más preguntas? Pues muy bien, quiero agradecer a Claudia y a todos por la participación y acordarles que el jueves a la misma hora tendremos otro conversatorio con un panel de 4 expertos también en docencia y educación de diferentes países, porque vamos a hablar sobre experiencias internacionales de adaptación y transformación del sistema educativo en Brasil, en Estados Unidos y en México. Entonces, por favor, si quieren participar otra vez, aquí estaremos el jueves a las 6 con este panel muy interesante y vamos a traer muchas propuestas ahora sí de implementación de algunas de estas prácticas que acabamos de revisar. Si no hay ningún otro comentario, les agradezco y les invito que nos visiten en la plataforma, se registren. Les mandé por el chat el link y si no han hecho, también síguenos en Facebook o en las redes sociales, que esa es nuestra mejor manera de comunicarnos y anunciar los talleres y los laboratorios que revisamos. En cada uno de esos talleres, algunas caras conocidas aquí ya veo que están. Ya hemos revisado algunas de estas prácticas y cómo implementarlas con mayores detalles. Muchísimas gracias y esperando verlos otra vez. Gracias, Claudia, una vez más. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Mucha suerte. Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Hasta luego.